En este tiempo de crisis en el mundo, en nuestro departamento y ciudad de Barranquilla, la Iglesia El Paraíso anuncia la bendición de Dios sobre ti y sobre tu casa. Bendición que nos es dada por medio de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado. Y te dé Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Por los méritos de Cristo. Amén. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos
El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la felicidad. Número 6 del 24 al 26. Dios los bendiga, hermanos. Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y te guarde. Números 6, 24. Que Dios resplandezca su rostro en ti y te dé misericordia, y resplandezca y alce su rostro sobre ti y te dé paz. Números 6, 25 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis número 11, 20. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Un especial saludo para cada una de las familias de la Iglesia Evangélica El Paraíso y también para aquellas familias de amigos que se pueden conectar con nosotros a través de este medio. Estamos celebrando en el mes de julio, el mes de la familia, resaltando los valores bíblicos de la familia. Y lo hemos podido hacer a través de las enseñanzas cada domingo, pero también a través de los grupos de edificación mutua, GEM, que se reúnen cada martes en la iglesia y en los cuales podemos estar un poco más cerca de unas familias de las otras. Dentro de este marco hemos evidenciado que hay un tema muy importante y es los hijos, la disciplina, la crianza de los hijos. De qué manera podemos desarrollar esta labor que Dios nos ha encomendado como padres de una mejor manera. Bueno, lo primero es mencionar que existe un gran consenso, incluso entre entidades diferentes entre sí, como el gobierno, la academia, las familias, acerca de pandemias que aquejan a las generaciones actuales. Incluso antes del COVID tenemos el uso y abuso de las sustancias alucinógenas, tenemos la violencia entre adolescentes, incluso a niveles de terrorismo, todo este tema de masacres que hemos visto en colegios. Por ejemplo, evidencian que algo muy grave está pasando con estas nuevas generaciones desde muy temprana edad. Pero viene a generarse ya este consenso, se viene a acabar cuando llega el momento de hablar de las posibles soluciones, del diagnóstico de las causas. Allí sí surgen muchas voces y hay que tener mucho cuidado. Existe, por ejemplo, las voces de la naturaleza estrictamente humanista y psicológica, pero también existe mucha noticia falsa y hoy en día hasta a través de noticias de Facebook se pretende dar la enseñanza y la claridad acerca de cómo criar a nuestros hijos. Pero más grave aún es que a veces caemos nosotros en interpretar y en asimilar algunas de estas narrativas que se plantean en medios populares. Recordemos, hermanos, que en esta sociedad actual poco se habla e interesa de la verdad. En esta sociedad se habla ahora de un término denominado narrativa, en la cual mientras el discurso suene popular, se acepta como válido y como aplicable.
Esta no es la realidad de nosotros los hijos de Dios. Nosotros tenemos una palabra definida por el Señor en la cual nosotros podemos encontrar la manera como Dios ha establecido la disciplina a su manera. Y esa disciplina es la que debemos nosotros apropiar para nuestra relación con nuestros hijos en nuestros hogares. La tendencia humana es olvidar los viejos valores. La tendencia humana es deconstruir valores tan intrínsecos como la autoridad y el respeto al nivel de la familia. Pero nosotros debemos volver siempre a las sendas antiguas y debemos respetar los caminos establecidos por el Señor, que sabemos que tienen propósitos y que efectivamente si los cumplimos y si los obedecemos, llevarán a que cumplamos mejor ese ministerio que como padres debemos desarrollar en nuestros hogares. En esta mañana vamos a analizar el tema de la disciplina de los hijos, mirando sí algunos consejos que son muy conocidos en muchos casos, que están establecidos en el libro de los Proverbios y en otras partes de la Biblia, acerca de cómo levantar en disciplina a nuestros hijos. Pero también enfatizaremos de una manera incluso principal cómo es la disciplina de Dios en su carácter de padre frente a su relación con nosotros como hijos. Más allá de pretender hacer de esta enseñanza un catálogo de consejos acerca de cómo criar a nuestros hijos, la intención es que podamos ir juntos a escudriñar la palabra. Vamos a basarnos en Hebreos, en el capítulo 12, y vamos a mirar este modelo que Dios nos enseña de cómo Él aplica a nuestras vidas la disciplina. Por lo tanto, les invito a que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12 y vamos a estar leyendo desde los versículos 5 hasta el 11. Pero antes vamos a orar y vamos a también dedicar este tiempo en manos del Señor para que su palabra a través de su Espíritu Santo hable a todas nuestras vidas. Señor y Dios, te damos gracias porque estás presente en este lugar y en todo lugar. Gracias, Señor, por tu palabra santa que nos enseña a obedecerte, que nos da consejo, que nos da luz y es la verdad revelada, Señor. Gracias porque hoy en día, a pesar de tantas voces que podamos escuchar, tu palabra permanece vigente y se cumple, Señor, cada momento. Tus promesas, Señor, también son fieles y verdaderas, porque tú eres un Dios que eres inmutable, Señor, que tu naturaleza permanece por encima de los cambios que incluso nosotros sí experimentamos. Te agradecemos, Señor, por esta palabra y te pedimos que este tiempo sea de mucha edificación para todos los que estamos conectados, Señor, en este momento a través de estos medios virtuales. En el nombre de Jesús, amén. Entonces les pido me acompañen a Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Esa va a ser la cita principal en la cual vamos a estar hablando acerca de la disciplina bíblica, la disciplina del Señor. Leamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué significa esta palabra de la cual escuchamos mucho en diferentes aspectos de la vida del ser humano? Secularmente se define como un conjunto de normas, como un conjunto de reglas a seguir basadas en unos códigos de conducta que tienen también una sanción o castigo por su no cumplimiento. La disciplina involucra a un disciplinado y a un disciplinador. Esa es la característica secular y la definición secular de la disciplina. Bíblicamente, la disciplina se aplica al proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para su pueblo o para una persona en particular. En el Antiguo Testamento se utilizan las palabras hebreas yazar y musar, que se refieren a castigar e instruir. Vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 8:5, dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y en Job 5:17 nos dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. En el Nuevo Testamento, la palabra griega cambia un poco y es paideia. Esto tiene un contenido más asociado a la instrucción o formación general, integral. Se relaciona mucho con el término del padre que corrige al hijo. Entonces vemos que la disciplina bíblica no se limita incluso a la corrección del hijo cuando hace algo malo, sino que también implica retos, también implica colocar pruebas para la formación de un carácter integral. Con base en este modelo de disciplina que está establecido en la palabra, uno de los objetivos de la enseñanza y que pretendemos pues en esta mañana alcanzar juntos a entender y ver en la palabra de Dios es que, sin perjuicio de que en nuestros hogares terrenales, nosotros que hoy en día somos padres, hayamos vivido situaciones equivocadas y visiones equivocadas acerca de lo que es la disciplina, tenemos y contamos con un modelo bíblico perfecto, el cual debemos imitar. No es excusa el haber nosotros vivido a través de un modelo de disciplina que cometió errores, que cometió atropellos, que se basaba quizá en el engaño, quizá en el abuso. Esas situaciones que tuvimos que pasar y experimentar cuando niños o en nuestra calidad de hijos no son la excusa para que hoy nosotros repitamos esos patrones de crianza con nuestras propias generaciones de hijos, sino que tenemos que acudir al modelo de Dios, quien se ha presentado a nosotros como nuestro Padre, para que ese sea el modelo que impere en nuestros hogares. Esa, hermanos, es la clave realmente, más allá del consejo humano que podamos transmitir, es ir realmente a lo que Dios nos enseña en su palabra sobre lo que debe ser la disciplina. Dios se pone en el lugar de nuestro Padre para darnos también este ejemplo que podemos aplicar en nuestros hogares y con nuestros hijos. Vamos a entrar entonces a revisar cuáles son algunas de esas características de la disciplina bajo el modelo de Dios, con base en lo que hemos leído en Hebreos, y vamos a ir trayendo esas enseñanzas y aplicaciones a la relación de nosotros con nuestros hijos en el hogar.
Primero, la disciplina del Señor es un proceso y además un proceso continuo. Dice el versículo 10 de Hebreos 12, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres terrenales, como a ellos les parecía. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina de los padres es temporal. Claramente en el momento en que se sale del nido, ya el espacio para la disciplina de los padres no existe de la misma manera. Entonces tenemos un espacio limitado, sobre todo en las edades más tempranas, para aplicar esta disciplina hacia nuestros hijos. Pero el trabajo de Dios con nosotros es un trabajo permanente que se mantiene en el tiempo. Es decir, no es por momentos, ni mucho menos es por emociones. Es decir, el día que amanezco con ganas de ejercer mi disciplina, ese día entonces vengo y la ejerzo, entre comillas, hacia mis hijos. No, es un trabajo que se nutre de una corrección e instrucción permanente hacia nosotros como sus hijos, porque Él se interesa por nuestro proceso de santificación. Es necesario que participemos de su santidad, porque somos hijos de Él. Y desde el momento en que le conocemos, empieza ese proceso a darse en nuestras vidas, y la manera en que el Señor ha diseñado para que eso suceda es la disciplina. Entonces recordemos, para sintetizar, que la disciplina de Dios es una disciplina de proceso, no es una disciplina de momenticos. Por lo tanto, no puede estar sujeta a emociones, tiene que estar sujeto al definir para dónde van nuestros hijos, hacia dónde queremos dirigirlos. Este proceso no es una línea recta, tiene altos y bajos, no es la misma para todos los hijos, no todos somos iguales, y en los mismos momentos no se aplicará el mismo tipo de disciplina. Así Dios lo hace con nosotros, de manera individual, particular, trata en las necesidades de cada uno. Como base de esto tenemos Proverbio 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No es correcto tomar siempre los modelos que vemos en otro lugar para aplicarlos en nuestros hogares y con nuestros hijos. Incluso entre cada hijo hay grandes diferencias. Tenemos que estar atentos a cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios para la vida de nuestros hijos, conocer sus gustos, sus personalidades, sus debilidades, reconocerlas, y de esa manera pedir sabiduría a Dios para saber cómo corregirles e instruirles. Esto requiere tiempo, planear un objetivo, planear un destino, una meta conjunta con nuestros hijos es un tema que requiere mucho tiempo. Conocerles requiere además una adecuada comunicación. Pensemos por un momento en el caso del padre o la madre que pasan todo el día por fuera y llegan de pronto cansados en la noche a casa, y en ese momento existen situaciones y cargas que conllevan a querer corregir una situación irregular en el comportamiento del hijo. En ese momento es un momento para evaluar si realmente hemos estado interesados en conocer a nuestros hijos. Si bien no físicamente podemos estar todo el día con ellos, es importante antes de entrar a aplicar el castigo, conocer cuáles son las situaciones de su vida, qué están experimentando, interesarnos por conocer su corazón, y de esa manera realmente ser efectivos en la corrección. Que no nos vean solo en el tema del castigo, sino que nos vean siempre como ese padre o madre que puede realmente enseñarle a tomar las buenas decisiones. ¿Y cuál es el propósito de Dios a través de este proceso? De hecho, son varios los propósitos que encontramos en Hebreos capítulo 12. El primero de ellos, vivificarnos, darnos vida. En el versículo 9, parte B, dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La obediencia produce un fruto de vida en nosotros, y así podremos experimentar la vida abundante y en libertad que Él nos ha prometido y que Cristo ha ganado para nosotros. Por otro lado, también menciona el versículo 11 como uno de esos propósitos, el fruto apacible de justicia.
¿En qué consiste? En que haya justicia en nuestra vida, que nos rodee la justicia, que los resultados al final sean agradables para nuestra vida en general y se verifiquen, se evidencien en cada cosa que hagamos hacia adelante. Por último, también menciona como propósito el provecho para nosotros como sus hijos y participar de su santidad. En el versículo 10, en la parte B, dice: pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios sabe que la obediencia y la disciplina van a generar en nosotros cada día el carácter de Cristo y vamos a poder participar más de su santidad en la medida en que Él corrija aquellos aspectos de nuestra vida en los cuales no estamos siendo santos y en los cuales estamos alejándonos de las enseñanzas y de lo que Él quiere para nosotros. Otro elemento importante de la disciplina es que conlleva un castigo. El castigo es una palabra que ha adquirido una connotación muy negativa en muchos aspectos, incluso en el ámbito cristiano. Sin embargo, la disciplina no es disciplina sin la existencia del castigo. Lo que también es cierto es que la disciplina no es únicamente castigo. Y ahí observamos dos extremos que debemos evitar. El primero, que establece que el castigo es lo único que compone la disciplina. No podemos aparecer únicamente como los verdugos que vienen a ejecutar el castigo. Ese no es el objetivo de la disciplina, no lo que Dios ha establecido. Pero por el otro lado, no podemos anular la eficacia de esta, ni pretender desdibujar lo que la Biblia nos enseña sobre ella. En el versículo 32 del capítulo 11 de Primera de Corintios dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Resulta por lo menos cómodo saltarse todo el proceso de la disciplina y aparecer solo para el castigo, pero así no funciona. En el versículo 6 de Hebreos dice: porque el Señor al que ama disciplina, y luego dice: y azota a todo el que recibe por ello. De manera que usa dos palabras distintas: disciplina y azote. El uno es elemento del otro, pero la disciplina es el general e incluye más allá que solamente el castigo. Entonces vamos a entrar a analizar algunas aplicaciones incorrectas del castigo que debemos prevenir y que debemos evitar y que debemos corregir si están dándose en nuestra relación con nuestros hijos en nuestros hogares. Lo primero es el maltrato físico o psicológico. La Biblia atribuye a la vara un efecto de sabiduría junto a la corrección, pero en ningún caso esto puede constituirse en un instrumento de maltrato ni aplicarse de manera separada a la corrección. En la medida en que desde más temprano nosotros como padres enseñemos el significado del no y reforcemos el valor de la obediencia a nuestros hijos, mucho menos va a ser necesario el uso del castigo físico. Sin embargo, en la Biblia se establece como la potestad que tienen los padres para ejercerla, siempre sin llegar al nivel del maltrato. Otro aspecto del uso negativo del castigo es cuando este se hace con enojo o por ira o por desahogo. Tristemente, los hijos se vuelven muchas veces esos depósitos de frustración de parte de los padres, sea por conductas que los padres han venido aprendiendo en el pasado, o sea por los problemas que en un momento dado aquejen a esos padres y que vienen los hijos a pagar, digamos, las consecuencias del enojo, la ira o la frustración de los padres. Eso no es corrección, ni es disciplina, ni es castigo. Eso no corresponde a la definición bíblica del castigo. Tampoco está bien que el castigo sea una forma de venganza en lugar de ser una forma de enseñanza. Si el castigo que infringimos o que establecemos hacia nuestros hijos es un castigo relacionado con hacer escarnecimiento en lugar de generar una enseñanza y un cambio y un aprendizaje, realmente no estaríamos cumpliendo el objetivo establecido. Debemos enfocar ese castigo realmente para la enseñanza que pretendemos dar a nuestros hijos. Otra forma equivocada del castigo es aquel autoimpuesto. Es una enseñanza
facilista que establece que los hijos son quienes deben establecer para sí mismos las opciones del castigo. Esto resta autoridad a sus padres y les da a los hijos una potestad que en la Biblia no les es dada. Por lo tanto, es una visión muy equivocada y muy ingenua acerca de la naturaleza del hombre. Otro manejo equivocado del castigo es la anulación del mismo. Las acciones generan consecuencias, eso es un hecho. Y es preferible que nuestros hijos aprendan a obedecer y aprendan las consecuencias de sus acciones dentro del marco del amor de la familia y no sin misericordia en su vida adulta en los diferentes aspectos de la vida en los cuales van a recibir la recompensa de vida por sus acciones. Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Por último, otra forma equivocada del castigo es la inconsistencia. Esto sucede, por ejemplo, cuando se establece un castigo y a los 5 minutos o antes de que éste se ejecute, desistimos del mismo, perdiendo y restándonos autoridad. O cuando un padre establece una norma y un castigo y viene otro de los cónyuges y establece una regla diferente o desautoriza al otro. Si las parejas de novios, incluso desde el noviazgo, empezaron a hablar más de estos aspectos como la disciplina de los hijos en lugar de aspectos secundarios, se evitarían muchos problemas al nivel de hogar. Existen muchos conflictos en los hogares acerca de la manera correcta como disciplinar a los hijos. Muchas veces uno de los cónyuges tiene la visión de la Biblia y la enseñanza bíblica sobre esto, pero el otro no la comparte y esto viene a ser una sorpresa en el momento en que ya tienen los hijos. Esto puede generar muchos conflictos y una vez el hijo identifica que existe división entre sus padres, pues la eficacia de la disciplina va a verse restada notoriamente. De allí que es importante tener en cuenta estas desviaciones del castigo para aplicarlo de la manera en que el Señor lo ha establecido en su palabra y no como nosotros podamos interpretarlo o querer aplicarlo. Es importante mencionar como una tercera característica o elemento de la disciplina de Dios es que en la disciplina de Él se refleja su naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que ama y el amor de Dios implica una entrega absoluta, es un amor inmerecido. Sabemos que es un amor que ha entregado todo al darnos la vida de su propio Hijo, de su Hijo unigénito, para que muriera por todos nosotros, y eso es un gran privilegio. Pero Dios también es santo y justo, y la disciplina de Dios es una acción y es un momento en el cual se congregan y se reúnen estos tres elementos de su naturaleza. Dios no puede ser solo amor, no puede ser solo justo, Él es todo eso y mucho más. Y en la disciplina vemos cómo Él aplica su amor hacia sus hijos, porque si no fuéramos sus hijos, dice la palabra, entonces no seríamos disciplinados. Es decir, debemos sentirnos incluso agradecidos por ese amor que se refleja en disciplina. Preocupémonos si Dios no nos disciplina, porque entonces no somos hijos de Dios. Pero también evidencia que Dios es justo y además es santo. Por lo tanto, Él empieza a través de la disciplina un proceso de santificación en la vida de cada cristiano para que nos asemejemos más a Él, para que tengamos el carácter de Cristo. Y veíamos que además genera eso un fruto apacible de justicia. Dios es justo y no va a dejar también sin una recompensa y sin castigo aquello que no hagamos bien. Es decir, Dios está atento a lo que nosotros hagamos, a nuestro proceso de crecimiento y de santificación como hijos suyos. En Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si Dios no se interesara en disciplinarnos y también en reprendernos y castigarnos, entonces, ¿en dónde quedaría el sacrificio de Cristo? ¿Seríamos salvos? Y luego, ¿qué pasaría con nuestras vidas? ¿Cómo enfrentaríamos entonces los retos de este mundo? ¿Qué testimonio y qué gloria daríamos frente a la gran nube a nuestro alrededor de testigos de lo que Dios puede hacer en la vida del creyente? Ese proceso no es automático,
En el momento que aceptamos a Cristo, ese proceso se va dando poco a poco y el medio que Dios ha determinado para hacerlo es el de la disciplina. Entonces debemos darle gracias a Dios porque lo hace por amor. También es importante mencionar que la naturaleza de Dios en la disciplina se evidencia en que Él nos conoce, que conoce a sus hijos a uno por uno. Nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos, nos ha formado desde el vientre de nuestra madre. Él nos conoce a cada detalle y por eso aplica la disciplina de una manera individual, de una manera particular. Esto debe motivarnos a nosotros como padres a conocer más en detalle las características de nuestros hijos para que realmente seamos efectivos y eficientes en la aplicación de la corrección. Pablo, quien dijo que fuesen imitadores de él como él de Cristo, manifiesta que él mismo experimentó la disciplina de Dios y que se espera de los que somos sus hijos que la vivamos. No como quien sufre sin esperanza, ese no es el objetivo de la disciplina, sentirnos victimizados o sufridos, sino que estemos convencidos del propósito que ésta conlleva. En 2 Corintios 6:9 dice Pablo, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Tenemos que experimentar esos momentos de la disciplina del Señor, pero tenemos que vivirlos con esperanza. Él sabe que la meta la tenemos clara, que tenemos que saber que nuestra mirada debe estar puesta siempre en Jesús, pero también sabe que desmayamos y también sabe que desviamos nuestra mirada y nos vamos hacia uno y otro lado en lugar de mantener esa mirada en Cristo. Y por lo tanto en nuestra vida cristiana y en nuestra vida aquí en la tierra es necesaria la disciplina. Entonces hace parte la disciplina de Dios de su naturaleza y de su amor para con nosotros y también muy importante para su gloria y honra. Otra característica de la disciplina de Dios es que los hijos de Dios debemos ser disciplinados. Es decir, también hace parte de la naturaleza humana que necesitemos disciplina, que necesitemos una serie de normas, que necesitamos corrección, que necesitemos también corrección y castigo. Es decir, que alguien diga, usted no está por el camino correcto y debe hacer las cosas de esta manera, que es como yo le he enseñado, y esa es la disciplina que Dios nos da. Miremos también en Hebreos, dice en la parte inicial, porque tenemos peso y pecado que nos asedia. Si bien hemos sido reconciliados con Dios, el proceso de santificación empieza y tenemos la tendencia de la carne hacia el pecado y tenemos que luchar permanentemente con esto. Entonces necesitamos ser corregidos para que podamos tomar constantemente esa decisión de quitarnos esos pesos que impiden que avancemos en nuestra carrera. Y ahí viene el segundo punto. Nosotros tenemos una carrera por correr y es una carrera que debemos además caminarla o correrla con paciencia. En el mismo capítulo nos dice que esto es un tema de paciencia, de paso a paso, que tenemos que ir logrando alcanzar metas poco a poco, como lo hace un atleta, es decir, que se prepara, pero el atleta tiene que renunciar a muchas cosas, tiene que trabajar disciplinadamente por lograr el estado físico que se requiere, por abstenerse de alimentos, de bebidas que quizás son gustosas al paladar, pero que no le van a contribuir a la meta trascendental con la cual está comprometida o comprometido. Lo mismo aplica para el labrador que quiere lograr una buena cosecha, o también aplica con el soldado. Y muchos de estos ejemplos los vemos pues a lo largo de la palabra de Dios y son unas buenas guías de cómo el Señor nos enseña a ser disciplinados. En Hebreos también dice que, y en ese momento estaba hablando a la comunidad hebrea, quizá refiriéndose a que en ese momento no estaban sufriendo el mismo nivel de persecución que muy al inicio. Tampoco se había dado aún la destrucción de Jerusalén, que iba a ser un evento bastante doloroso, y les dice, no hemos resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. Entonces ese no hemos resistido hasta la sangre significa que nuestras vidas como hijos de Dios y el luchar por comprometernos a vivir unas vidas agradables a Él conlleva entregarlo todo, implica sacrificio, y en ese momento habla de un sacrificio hasta la sangre, hasta la muerte.
Lo cierto es que nos falta mucho por aprender, y los verdaderos discípulos de Cristo debemos tener esa visión, esa conciencia de lucha y de estar en una carrera que merece ser atendida, y que merece toda nuestra disposición para ser guiados y corregidos e instruidos en ello. Pero pasa también mucho en nuestra naturaleza humana que olvidamos la exhortación y restamos y menospreciamos la utilidad y la eficacia de la disciplina. Entonces, cuando llega esa disciplina, la pregunta es ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro? O a veces pasamos por el proceso de disciplina doloroso, Dios tiene un propósito en ello, pero nosotros es como si nos pasara por encima esa disciplina y no sacamos la enseñanza que Dios quiere transmitirnos en ella. Cuando nosotros nos pasan situaciones en las cuales recibimos el castigo del Señor, o cuando evidenciamos una prueba y no sacamos la enseñanza de ella y la desvaloramos, realmente estamos menospreciando su trabajo. Entonces, no podemos negar que existe el castigo. Miremos, por ejemplo, la experiencia de Moisés. Él lleva al pueblo a través del desierto, lo saca de Egipto y llegan hasta cerca de la tierra prometida, y Dios le dice, pues tu castigo es que no vas a entrar en la tierra prometida y la vas a ver de lejos. Llega David y comete adulterio y muere su hijo producto del adulterio, a pesar del ayuno y el arrepentimiento. Incluso Sansón, de ser el más fuerte a ser el más débil. Entonces existe efectivamente la posibilidad del castigo de Dios en medio de nuestra relación con Él, pero este castigo, en estos mismos ejemplos que les mencionaba, generó en estas personas un cambio. Que cuando Moisés supo que no iba a ver la tierra prometida, pues no actuó con rebeldía ante este castigo impuesto por Dios. Él lo aceptó, y antes de su cumplimiento, pues ya Moisés había adquirido un carácter absolutamente manso, que es resaltado en la Biblia, y con relación a David, un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de todos sus errores, pero que tuvo que aprender también a través de este momento duro. Entonces pensemos en aquellas situaciones que nosotros no hemos querido ver como consecuencias de nuestro mal actuar, y que quizá Dios ha puesto ahí para enseñarnos. Entonces reflexionemos un poco sobre cuáles las situaciones que nos impiden aceptar el castigo de Dios, qué es lo que nos impide reconocer humildemente que necesitamos esa corrección. Y este es un momento importante, porque llevar esto a la disciplina que como padres ejercemos sobre nuestros hijos puede evidenciar que realmente el hecho de que no veamos en nuestros hijos un seguimiento a la autoridad, una obediencia, puede ser consecuencia de que nosotros mismos no aceptamos la autoridad de Dios en nuestras vidas, y eso puede ser muy peligroso. Podemos tener las más grandes enseñanzas sobre una buena crianza de hijos, pero si nosotros mismos no somos humildes frente a la disciplina del Señor, difícilmente vamos a poder realizar una buena disciplina hacia nuestros hijos. Esa creo que es una primera reflexión y conclusión inicial de esta parte de la enseñanza, porque por allí empieza la disciplina hacia los hijos en el hogar, porque aquellos que la ejercen, los disciplinadores, tenemos que, como hijos de Dios, aceptar la disciplina que Dios nos aplica a nosotros, interpretarla, aceptarla, aprender de ella. Hemos aprendido acerca del concepto de la disciplina de manera general, cómo la Biblia nos enseña es la verdadera disciplina del Señor, basados en Hebreos capítulo 12. Hemos observado la naturaleza de Dios a través del ejercicio de la disciplina hacia sus hijos, cómo nosotros, como seres humanos, necesitamos ser corregidos e instruidos por Él en el proceso de santificación. Y también hemos reflexionado sobre cómo estamos aceptando nosotros la disciplina y qué estamos aprendiendo de parte de Dios para nuestras vidas. Ese es el primer paso para ejercer una adecuada disciplina en nuestros hogares. Debemos amar la instrucción, amar la corrección. Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante.
Normalmente cuando veía estos versículos de amar la reprensión, lo miraba solo desde la perspectiva del disciplinado, del hijo. Pero lo cierto es que el versículo no hace ninguna diferencia. Dice el que ama la instrucción. No está diciendo que solamente el hijo disciplinado tiene que amar la instrucción. Es el que disciplina, el que también tiene que empezar a amar, a verificar el provecho que esta disciplina pretende dar en ese hijo o esa hija que está siendo disciplinado. El que disciplina debe saber y entender cuál es el rol y el papel de esa corrección que está haciendo por amor. Si no, estaríamos simplemente aplicando castigos o estaríamos aplicando un tipo de disciplina bajo estándares humanos sin tener en cuenta a Dios en ello. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 3 al 6 nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La disciplina hacia nuestros hijos es trabajo, es constancia, es tiempo, es amor. El amor se evidencia en actos, no en sentimientos. Los sentimientos son una consecuencia, son decisiones que como padres debemos tomar día a día, de no cansarnos y de perseverar en lanzar esas flechas que nos han sido entregadas y donde se nos ha dicho que somos como ese valiente que lanza esas flechas hacia un objetivo definido. El objetivo hacia el cual nosotros dirigimos esas flechas debe ser el conocimiento del Señor por parte de nuestros hijos, que ellos lleguen a conocerle como su Señor y Salvador, que lleguen a vivir unas vidas consagradas a Él bajo los preceptos bíblicos. El corregir, el formar este objetivo es un trabajo que requiere tiempo, que requiere nuestra propia disciplina. De otra manera va a ser muy difícil que lo logremos. Somos como ese atleta, como ese labrador, como ese soldado. Entonces ahora cada vez que vayamos a ejercer esa disciplina, esa autoridad sobre nuestros hijos, siempre hagamos el análisis primero de cómo nosotros estamos viviendo la dependencia y sujeción a Dios en ese momento. Y si lo que estamos haciendo es parte de ese plan de Dios para nuestros hijos y cómo lo que estamos ejerciendo en sus vidas en ese momento está contribuyendo al propósito que Dios ha establecido para ellos, porque les amamos y porque queremos ver cumplido ese propósito. Entonces debemos esforzarnos por aplicar una disciplina conforme al corazón de Dios. Por último, quiero dejar dos prácticas que dificultan, que afectan, que pervierten el sentido de la disciplina entre los hijos y que se repiten a lo largo de varios textos bíblicos. El primero se relaciona con el consentir y el segundo con el provocar a ira. Consentir significa aprobar, tolerar, ser condescendiente. En Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Consentir es reírse del irrespeto de nuestros hijos hacia otros. Consentir es permitir que pasen horas y horas de ocio o en aparatos electrónicos sin control y quedarnos callados. Consentir es ver que no hacen su devocional y no exhortarlos a hacerlo. Consentirlos es que apoyemos su falta de respeto a las autoridades, no solo a nivel del hogar, sino también en la iglesia, en el colegio, incluso con otros familiares. Cuando justificamos su mal actuar, pretendiendo que nuestros hijos no tienen errores o son superiores a las autoridades que se les han impuesto. Y consentir es permitir que en ellos se refleje sin control aquello que nosotros también consentimos en nuestras propias vidas.
¿En qué sentido? Muchas veces aquello que toleramos en nuestros hijos y que sabemos que a la luz de la palabra está mal, es aquello con lo que nosotros mismos luchamos. Entonces tengamos mucho cuidado con esto, porque quizá la tolerancia excesiva y el dejar pasar muchas de estas cosas en nuestros hijos tiene una raíz en nuestro carácter y tiene una raíz en aspectos que en nuestra vida estamos dejando pasar y en los cuales también nosotros debemos ser disciplinados. Y no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Efesios 6, versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No podemos evitar que haya ira en nuestros hijos cuando aplicamos disciplina, corrección. Es muchas veces inevitable. Pero a lo que nos llama la palabra es a ser justos y aplicar la disciplina de manera equilibrada y con propósito. Cuando la hacemos conforme al Señor, entonces no vamos a hacer una disciplina que provoque a ira. Si como consecuencia de eso hay molestia, pues al final el hijo entenderá que es lo mejor para su vida, porque evidenciará el propósito y corrección que pretendemos a través de ella. Es importante también mencionar que en Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Entonces pensemos en aquellos casos en los cuales hemos hecho nuestro trabajo como padres, hemos avanzado en aplicar esta disciplina conforme a la palabra en nuestros hijos, pero nos encontramos con aquellos que no escuchan las reprensiones y quizá ya han crecido y observamos cómo tomaron decisiones contrarias a la disciplina y a las normas que se establecieron en el hogar. Muchas veces esto como padres es inevitable. Al final instruimos al niño en su camino, pero él tomará al final sus propias decisiones. También debemos estar atentos como el padre del hijo pródigo, a amar a estos hijos, dejar que sufran las consecuencias de sus acciones, como las sufrió este hijo pródigo en la distancia, y luego cuando este hijo se arrepiente y regresa, porque tenemos esa esperanza, entonces celebrar junto con él. Espero pues que en esta mañana podamos apropiar estas enseñanzas que nos da la palabra sobre el modelo de disciplina conforme al corazón de Dios, y podamos aplicar cada una de estas pautas en nuestra vida de hogar y podamos ver frutos en nuestros hijos, que podamos ver esas flechas en manos del valiente llegando al blanco y al propósito que Dios quiere para cada uno de ellos. Oremos todos. Padre, te damos muchas gracias porque tú, Señor, aplicas tu disciplina perfecta en nuestras vidas. Tú, Señor, tienes propósitos en cada uno de nosotros, nos conoces, nos amas, y solo porque somos tus hijos has tenido a bien disciplinarnos, Señor, y llevarnos en una carrera con paciencia en la cual debemos superar varias fases y varios obstáculos, pero estamos confiados en que tú tienes el control y que lo que haces en tu soberana voluntad es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a rendirnos cada día a esta voluntad perfecta tuya, Señor, a tu soberanía y señorío sobre cada uno de nosotros. Que no busquemos salidas fáciles a lo que tú quieres formar en nuestro carácter, Señor. Que no busquemos justificaciones humanas, carnales, a no aceptar tu disciplina. Y mucho menos, Señor, que traigamos esas excusas y esas enseñanzas equivocadas a la relación que tenemos con nuestros hijos. Queremos, Señor, imitarte a ti como nuestro Padre y ser, Señor, esos padres amorosos, cuidadores, que tienen propósitos, Señor, con sus hijos y que les acompañen no solamente en el momento del castigo, sino en la corrección integral, en la reprensión integral, en el acompañamiento hacia esos propósitos grandes que tú tienes para con ellos, Señor. Que realmente se pueda experimentar en nuestros hogares cómo esas saetas llegaron a manos de valientes, Señor, y
cumplen, Señor, aquello para lo cual tú los has establecido en este lugar. Te pedimos, Señor, que des sabiduría, que des entendimiento a nuestros corazones para que podamos entender tu palabra, Señor, y aferrarnos a tu verdad por encima de toda influencia que llegue a nuestras vidas y a nuestras familias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y Reciban un fraternal saludo en nombre de Cristo Jesús. Durante el mes de julio, en nuestra iglesia El Paraíso, estaremos celebrando el mes de la familia. Es por eso que te invitamos a participar de diferentes actividades artísticas, como canto, dramatizado o manualidades. Los proyectos deberán ser enviados al correo de la iglesia hasta el 22 de julio. La única condición es que toda la familia debe participar del proyecto. Estos proyectos familiares serán transmitidos el domingo 26 de julio a las 5 de la tarde. Ese día les proponemos buscar su pinta más cómoda, preparar su pasabocas favorito y disfrutar desde nuestros hogares. El propósito es compartir en unidad desde nuestro hogar. Que Dios los bendiga, espero verlos a todos. Un abrazo.